y voy a dar un índice. Hemos pensado que la violencia en el fútbol es mala, porque hace que no se puede disfrutar del deporte. Muchas veces se provoca porque los jugadores o padres no están de acuerdo con el árbitro y se calienta el ambiente. Eso provoca faltas duras fuera de lugar, amenazas o peleas entre ellos. Esto se podría evitar educando mejor a los jugadores y concienciando de los padres. Ahora vamos a hacer unas preguntas. Primera pregunta. ¿Por qué crees que se da la violencia en el fútbol juvenil? Pues yo creo que es por culpa de padres y educación de padres a hijos. Y la segunda pregunta, ¿cómo crees que se puede remediar la violencia juvenil en el fútbol? Educando en casa. Y última y tercera pregunta, ¿crees que los padres y jugadores deben protestar al árbitro? Nunca. Vale, muchas gracias. De nada. Te vamos a hablar sobre la violencia en el fútbol juvenil. Sí. Que hemos pensado que la violencia en el fútbol es mala porque hace que no se pueda disfrutar del deporte. Sí, claro. Muchas veces se provoca que los jugadores o padres no están de acuerdo con el árbitro y se calienta el ambiente. Hombre, claro, sí. Y hay peleas entre ellos. Y eso se puede evitar educando mejor a los jugadores y la concienciación de los padres. Sí. La primera pregunta. ¿Por qué crees que se da violencia en el fútbol juvenil? Porque por la influencia inclusive de los partidarios, de los propios jugadores y del propio equipo. Creen que de esa manera les quieren más, Claro. porque se rompen por él. No, el deporte es otra cosa, el deporte es nobleza, Vale. debe ser nobleza. Vale. Otra pregunta. ¿Cómo crees que se puede remediar la violencia juvenil en el fútbol? Pues yo creo que fundamentalmente, como con todo, con la educación. La educación y el disfrutar. Si tú disfrutas, eres feliz, estás contento, estás a gusto. Y si aceptas siempre el resultado de cualquier cosa, de cualquier deporte o de cualquier cosa, si lo aceptas, con eso tendrás mucho ganado. Porque unas veces las cosas van bien y otras veces las cosas no van bien, es al revés. Pues hay que aceptarlo también y solucionarlo. Vale. Y la última pregunta. ¿Crees que los padres y jugadores deben protestar al árbitro? No. El árbitro puede ser bueno o malo, se puede equivocar o puede acertar. Pero la decisión del árbitro, en definitiva, es la que hay que respetar. Vale, muchas gracias. ¡Hala! Encantado de hacerlo. La violencia en el fútbol. Hemos pensado que la violencia del fútbol es mala porque hace que no se pueda disfrutar del deporte. Muchas veces se provoca porque los jugadores o padres no están de acuerdo con el árbitro y se calienta el ambiente. Eso provoca faltas duras fuera de lugar, amenazas o peleas entre ellos. Esto se podría evitar educando mejor a los jugadores y la concienciación de los padres. Y ahora te vamos a hacer dos preguntas. ¿Crees que los árbitros son el problema de la violencia en el fútbol juvenil? No, ¿Y por qué? hombre, porque el árbitro se limita a hacer su trabajo, ¿no? Vale, muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo afecta a la violencia en el fútbol? ¿El trabajo del árbitro? No, la violencia en el fútbol. Pues mal, es perjudicial para el fútbol porque le hace mala publicidad y algo negativo, ¿no? Cuando debería de ser algo más divertido y que todos pudieran participar bien de ello, ¿no? Vale, muchas gracias. A vosotros. Esta ha sido la pregunta. Hola, ¿te podemos hacer una entrevista? Vale. Pues la violencia en el fútbol. Hemos pensado que la violencia en el fútbol es mala porque hace que no se pueda disfrutar del deporte. Muchas veces se provoca porque los jugadores o padres no están de acuerdo con el árbitro y se calienta el ambiente. Eso provoca faltas duras fuera de lugar, amenazas o peleas entre ellos. Esto se podría evitar educando mejor a los jugadores y concienciando de los padres. Primera pregunta. ¿Por qué crees que se da la violencia en el fútbol juvenil? A ver, yo pienso que es un reflejo de la sociedad actual que tenemos, cada vez con menos valores. Vale.
¿Cómo crees que puede remediar la violencia juvenil en el fútbol? Pues como has dicho en la entrada, pues aumentando la educación, partiendo sobre todo del entrenador, porque es quien está más con los chavales, y luego claro que también habría que hacerlo de otra manera para que también se pudiera educar un poco a las familias. Vale, y tercera y última pregunta. ¿Crees que los padres y jugadores deben protestar al árbitro? No, debería ser de otra manera, es muy difícil porque está muy arraigado eso, pero se debería dejar actuar más al árbitro, y también es verdad que los árbitros deberían tener de alguna manera un control para que haya más igualdad en el fútbol. Vale, gracias. La violencia en el fútbol. Hemos pensado que la violencia en el fútbol es mala porque hace que no se pueda disfrutar del deporte. Muchas veces se provoca porque los jugadores o padres no están de acuerdo con el árbitro y se calienta el ambiente. Eso provoca faltas duras, fuera de lugar, amenazas o peleas entre ellos. Esto se podría evitar educando mejor a los jugadores y con la concienciación de los padres. Ahora le voy a hacer unas preguntas. A ver. ¿Crees que los árbitros son el problema de la violencia en el fútbol juvenil? Pues no, yo supongo que los árbitros están para poner orden. Vale. Y última pregunta. ¿Cómo afecta la violencia en el fútbol? Bueno, depende, hay mucho desaprensivo por ahí. Hay muchos padres que no aceptan que sus hijos pierdan y pierden los nervios. Vale, pues muchas gracias, señora.